Bien, y por último vamos a ver de la manifestación de la capacidad contributiva por medio del consumo. El consumo, tenemos dos tipos de consumo. El consumo general, digamos, todos los productos que hay en el mercado, todos los productos y servicios, o el consumo de bienes específicos. ¿Sí? Acá lo que intenta ver el Estado, lo que se imagina es aquellas personas que más consumen, tanto consumos generales como consumos específicos, tienen mayor capacidad contributiva, tienen mayor poder de pagar impuestos. Entonces vamos a ponerle impuestos a esa gente que hace consumo general, que va al supermercado y compra productos, contrata un flete, ¿sí? Todos aquellos consumos en bienes y servicios a nivel general están gravados por el IVA, por el impuesto al valor agregado. Y los consumos específicos están gravados por lo que se conocen como los impuestos internos. ¿Cuáles son los consumos específicos que están grabados generalmente? Son el cigarrillo, bebidas alcohólicas, ¿sí? Son impuestos al consumo de cigarrillo, son impuestos que se ponen a las bebidas alcohólicas. Otro impuesto es a los combustibles, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a una estación de servicio a cargar nafta en nuestros autos, hay un componente impositivo ahí que se suma al valor de la nafta y se suma al IVA también, ¿sí? Hay IVA, hay impuesto a los combustibles, hay una sucesión de impuestos. Bueno, básicamente estas son las cuatro formas que tiene el Estado de medir cuál es la capacidad contributiva de las personas, en base a lo que ganan, en base al patrimonio que tienen, a su riqueza, en base a las transacciones o contratos que celebran, independientemente si tienen ganancias o si no tienen ganancias, y el consumo, qué es lo que hacen con todo lo que van ganando o con lo que venden de su patrimonio y consumen, bien, también va grabado, van impuestos. Acá quería mostrarle alguna nota, porque leí justamente el otro día, que está relacionado con el tema de la capacidad contributiva, que Guy, que es un político, es un intendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires, en marco de la pandemia, dice, los sectores de mayor capacidad contributiva deben tener más presión tributaria. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Está diciendo que en este marco de la pandemia, dice, aquellos que tienen más capacidad contributiva deben pagar más impuestos. ¿Y qué es más capacidad contributiva? O mayor capacidad contributiva. Y un poco lo que estamos viendo ahora. ¿Qué serían? Los que tienen más ganancias, los que tienen más patrimonios, ¿sí? Los que tienen más consumos acá es más complicado porque son básicamente impuestos nacionales. Desde los municipios es difícil. Es difícil aplicar impuestos o medir la capacidad contributiva por medio del consumo. Pero acá le pregunta el periodista, por ejemplo, este virus también expuso las diferencias entre aquellos que más tienen y los que menos tienen. ¿De qué manera va a actuar el municipio para sostener a los que se ven perjudicados en mayor medida? Perdón, se me fue para arriba. Decía, ¿de qué manera el municipio va a actuar para sostener a los que se ven perjudicados en mayor medida? Y decía, estamos avanzando en una reforma tributaria. Vamos a enviar una propuesta en los primeros 6 meses en los primeros meses del segundo semestre con el fin de actualizar el sistema tributario y terminar de entender que es más eficiente cuando se es más equitativo. Los sectores de mayor capacidad contributiva tienen que tener mayor presión tributaria y a la inversa, es decir, lo de menor capacidad contributiva, menor presión tributaria. Nuestro sistema tributario es imperfecto tanto en lo nacional como en lo local. ¿Avisó de algún tipo de conflicto? Le pregunta el periodista. No, porque vamos a pedir un aporte a los sectores que tienen niveles de rentabilidad excesivamente superior. Cuando habla de rentabilidad, ¿qué se está refiriendo? Aquellos tributos, ¿sí? Que su capacidad contributiva se mide por la renta, ¿sí? Como los que vimos hoy, los primeros. Aquellos que tienen una rentabilidad superior a la medida, y lo haremos dentro de los parámetros razonables. Puede haber una tensión, pero hay un interés público que lo justifica, dice aquí. Y lo llevo al inmediato, dice el periodista. ¿En qué situación está el distrito para abonar los salarios del mes de mayo? Y dice, bien, porque al igual que el mes pasado recibimos una pequeña ayuda, es una asistencia, bueno, no importa, esta es evidentemente de cómo van a pagar los sueldos. Lo que quería mostrar acá básicamente es que esto de la capacidad contributiva es de permanente trato, tanto en los medios de comunicación, en el periodismo, en el día a día de la gente. El día a día de la gente se queja de que le miren mal, entre comillas, su capacidad contributiva, ¿sí? Los que ganan
mucho por medio de sueldos, se quejan de que le están cobrando mucho impuesto a las ganancias, los comercios se quejan de que pagan mucho ingresos brutos o tasa de inspección, seguridad e higiene. Sí, bueno, nada, esto es un tema remanido que se ve todos los días y bueno, le quería poner un ejemplo en una nota periodística relativamente actual, es del mes pasado, de mayo para ser más precisamente. Bien, pasamos al punto 4, que es clasificación de los impuestos según la traslabilidad. Básicamente los impuestos son directos o indirectos. Y más adelante vamos a ver qué repercusión tiene que sea directo o indirecto. Acá me quedo conforme con que sepan cuál es cada uno. Cuál es la diferencia entre uno y otro. En los impuestos directos dice el sujeto que soporta el costo es el mismo obligado para la ley a hacer el pago. Sujeto de hecho coincide con el sujeto de derecho. En cambio, en los indirectos, y ahora se los voy a explicar, el sujeto que soporta el costo no es el mismo obligado por la ley a hacer el pago. Sujeto de hecho no coincide con el sujeto de derecho. En estos impuestos, los indirectos, el sujeto de derecho le traslada el costo al sujeto de derecho. Bueno, que esto es trabalengua. Existen dos sujetos dentro de lo que son los impuestos para estudiar. ¿Cuáles son esos dos sujetos? Que a veces es el mismo sujeto. A veces coincide lo que dice acá. El sujeto de hecho es aquel en el cual sufre económicamente el impuesto. Y el sujeto de derecho es aquel que está obligado por ley para hacer el pago. ¿Sí? Por ejemplo, en el IVA. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque el sujeto de hecho, el que termina pagando o soportando el IVA, más que pagando, soportando la carga del IVA, es el consumidor. Pero el consumidor no es el que tiene que ingresar el IVA. Como ustedes vieron en los prácticos, el que lo ingresa es el comerciante, que le trasladó el IVA en la factura al consumidor final. ¿Sí? El consumidor es el que termina repercutiéndole el IVA a él, para él es un sacrificio económico, por eso es el sujeto de hecho, o sea, en los hechos, él es el que lo sufre, mientras que el sujeto de derecho, o sea, el responsable escrito por ley, es el que lo tiene que ir a depositar. ¿Sí? Un impuesto directo es impuesto a las ganancias, eso no se traslada. El mismo sujeto de hecho, o sea, el que sufre el impuesto es el sujeto de derecho, es aquel que tiene que preparar la declaración jurada, ir y pagarla. ¿Se entendió? Cualquier cosa me lo hacen saber, ¿no? Pero esa es básicamente la diferencia entre los impuestos directos o indirectos. En los indirectos existe la traslabilidad, o sea, el traslado del impuesto, del sujeto de derecho al sujeto de derecho. 5. Clasificación según si graban cosas o personas. Esta es una clasificación medio irrelevante, pero se lo explico porque está en el libro. Pero los impuestos son reales o personales, dice. Son reales. Real viene de real. Real en latín es cosa. ¿Sí? Derechos reales son derechos de las cosas. Vienen del latín res. Bueno, hay impuestos que graban más las cosas, como los impuestos patrimoniales, y hay impuestos que graban más la persona, como los impuestos a las rentas. Pero en realidad es una clasificación que no tiene mucho sentido. Esta tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, también está ahí, se la voy a dar, que es cómo se dividen los impuestos de acuerdo al ámbito territorial. Impuestos internos son básicamente todos los impuestos que están dentro del territorio de la República Argentina. Y los impuestos externos, mal llamados externos, porque en realidad Argentina no puede tener impuestos por fuera de sus fronteras, sino que es mejor llamarlo impuestos de frontera, son aquellos impuestos que se tratan sobre los derechos de importación y derechos de exportación. También es una clasificación que a mi modo de ver no es de las más importantes. ¿Sí? Me interesa mucho más esta, por ejemplo, según la tasa. Según la tasa sí es una clasificación muy importante. Según la tasa los impuestos pueden ser fijos, proporcionales o progresivos. En los impuestos fijos dice que se tratan de los impuestos que son un monto fijo justamente. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario y el impuesto al automotor, ustedes van a ver que a los contribuyentes les llega un monto determinado, que pueden ser 5 cuotas anuales, ¿sí? Pero siempre es un monto fijo, no depende de una alícuota, o sea, o de un porcentaje, de una base imponible. Se calcula cuál es el valor fiscal tanto del inmueble o del automotor, y en base a eso se aplican unas tasas o unos coeficientes, pero una vez que se aplicaron, el impuesto que se cobra siempre es fijo. En cambio, tenemos otros que son proporcionales. ¿Cómo es proporcional? Es un porcentaje fijo, el porcentaje fijo, sobre un monto de venta que varía, ¿sí? Acá tienes un porcentaje fijo, lo que varía es el monto de venta.
Por ejemplo, ingresos brutos. Ingresos brutos se cobra, tiene diferentes tasas, ¿no? Pero digamos que hay dos que son las más preponderantes, que es el 3,5% en el caso de los servicios o el 3% en el caso de las ventas de cosas. Después hay un montón de otras alícuotas más, pero básicamente que esas son las dos más preponderantes. La mayor cantidad de actividades tiene alguna de esas dos alícuotas. ¿Por qué es proporcional? Porque justamente el impuesto a pagar aumenta en la misma proporción que aumenta el monto de ventas en el caso de ingresos brutos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico acá. Que es una diferencia con el progresivo, que vamos a ver ahora, que básicamente por ahí son los que más se presta confusión. Acá vamos a ver. Bueno, el ejemplo de fijo. Fijo es impuesto inmobiliario, van a ver que es cuota 1, 520, cuota 2, 520, cuota 3, 520. ¿Sí? Este es fácil, este es un monto fijo. Proporcional es el que le acabo de explicar. ¿Cómo es? Un ejemplo de ingresos brutos. Ustedes tienen ventas por 20.000, alícuota del 3%. ¿Sí? ¿Cuál es el impuesto? El 3% de 20.000 son 600. Si la venta aumenta al doble, o sea, de 20.000 pasás a 40.000, como está acá, el impuesto aumenta en forma proporcional, o sea, aumenta también el doble. Ustedes, como ven acá, el 3% de 40.000 es 1.200. Entonces, ¿qué ven acá? Que si ventas aumentó un 100%, el impuesto a pagar aumentó un 100%, o sea, aumenta en la misma proporción, son proporcionales. Aumenta la base imponible, que son las ventas, y en ese mismo porcentaje aumenta el impuesto a pagar. En cambio, vamos a ver ahora los progresivos. ¿Qué dicen los progresivos? El porcentaje aumenta a medida que también aumenta el monto que se encuentra grabado. Este es un ejemplo de impuesto a las ganancias en personas físicas. En resumen, en los impuestos fijos es un monto fijo que no varía. En los proporcionales tenés un porcentaje fijo sobre montos que van creciendo, entonces el impuesto aumenta en la misma proporción que aumenta el monto que es la base imponible, ¿sí? Sobre lo que se calcula el impuesto. En cambio, los progresivos aumentan las dos cosas. Aumenta el porcentaje a medida que aumenta también el monto. Ahora lo vamos a ver cómo es acá. El impuesto progresivo es el impuesto a las ganancias. Ustedes van a ver que para un ingreso de 20.000 pesos, la ley dice que tengo que aplicar una alícuota de 8, es decir, 1.600 pesos. Pero cuando el ingreso aumenta a 40.000, la misma ley me dice no le tenés que cobrar el 8, le tenés que cobrar el 14. Por esto de que cuanto más plata ganan, más poder contributivo tienen, entonces más alícuota le cobran, ¿sí? Bajo esta misma idea. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá, en el caso de impuestos a las ganancias, el ingreso pasó al doble, o sea, aumentó un 100%, o sea, es el doble. Sin embargo, el impuesto a pagar, como la alícuota que también creció, no es el doble, es más del doble. Entonces, el ingreso aumentó 2 veces, pero el impuesto a pagar se cuatriplicó. ¿Se entiende? Eso es progresivo, no es proporcional. En cambio acá, ¿por qué es proporcional? Porque las ventas aumentan el doble y el impuesto a pagar también aumenta el doble. Son proporcionales, o sea, aumenta la venta o la base imponible y en la misma proporción me aumenta el impuesto a pagar. Acá me aumenta el ingreso, que es la base imponible de este impuesto, en el doble, en el 100%, sin embargo, en 400% me aumenta el impuesto a pagar, 4 veces más. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, chicos, hasta acá les he dado un poco la explicación de la unidad. No quise leérselas como a veces hago porque por ahí se pone un poco pesado. Prefería explicarlo en el esquema. Pero de todas maneras, me gustaría que ustedes lo lean esto. Léanlo. Ahora con el video que lo tuvieron, capaz que les queda algunos conceptos un poquito más claros. Lean todo esto que es un poco lo que acabamos de ver ahora, ¿sí? Intenten también, fíjense que al final tienen unas preguntas de autoevaluativas para ver si entendieron o comprendieron el texto. Y bueno, y nada más. Ahora próximamente, la semana que viene, les voy a dejar para que hagan un trabajo práctico que junta conceptos de la unidad 2, que vimos el otro viernes, y unidad 3, que es el capítulo este, ¿sí? Así que chicos, cualquier duda que tengan, como siempre les digo, por favor háganmela saber. Por ahí por WhatsApp es más fácil, porque ustedes por audio me pueden hacer la pregunta mejor que escrito. Así que yo creo que es el mejor canal. Sigamos ahí conectados, ¿sí? Que es muy importante la participación. No sé si le dijo Virginia, pero este año
la participación es lo que más se va a evaluar, casi al mismo nivel que el contenido. Chicos, bueno, un saludo grande, nos estamos viendo pronto.